¿Cuánto has disfrutado de la adoración, la alabanza a Dios? Qué hermoso cuando le cantamos al Padre, ¿no? A nuestro Dios que nos puso sobre esta tierra con propósito. No somos un accidente de la naturaleza, sino que somos un proyecto de Dios. Hemos nacido para este tiempo, ¿sí? Porque Dios tiene un propósito con nuestras vidas. Y ahora vamos a compartir la palabra de Dios. Como escuchábamos en la canción, la palabra de Dios nunca cambia, ¿sí? La palabra de Dios siempre viva, eficaz, y es tan actual como ayer, como hoy y como lo será mañana. Es el diario que usted va a leer mañana. La noticia que van a salir mañana ya están en la palabra de Dios. Dios tiene todo el control sobre el mundo. Así que vamos a compartir la palabra de Dios. Y muchas veces con la situación que estamos viviendo a nivel mundial, no sé cuántos de ustedes miran noticias. ¿Les gustan las noticias internacionales o no? ¿Alguien ve noticias internacionales? ¿Sí? Vemos noticias locales, vemos noticias nacionales, vemos noticias internacionales. Y bueno, todos están preocupados de lo que está sucediendo a nivel mundial. Sí, que hay situaciones muy difíciles, muy complicadas, con la guerra de Ucrania, con los problemas económicos, la hambruna, lo que se viene, los tifones, los huracanes, los volcanes, los problemas que hay de incendios. Hay muchas cosas. Todo eso son síntomas de una situación que se está por venir. Y eso es lo que vamos a hablar esta noche. Vamos a hablar acerca de los últimos días, los últimos tiempos. Así que vamos a hablar, los postreros días se llama la predicación de hoy. Vamos a hablar acerca de los postreros días, de lo que se viene. Oramos a Dios. Padre del cielo, en el nombre de Jesús, te damos gracias por esta oportunidad que tú nos das, Señor, de poder estar en tu casa. Y gracias porque eres tú quien nos has puesto sobre esta tierra con propósito. Y nosotros queremos hacer tu voluntad, porque nacimos para buenas obras, las cuales tú has preparado de antemano para que anduviésemos en ellas. Como dice en la carta a los Efesios, capítulo 2, 10. Señor, yo te alabo y la palabra que has puesto en mi corazón pueda transmitirla de una manera clara, sencilla, que todos puedan entender y puedan ser edificados, que venga la revelación de lo que está en tu palabra. Y te lo pido, Señor, para que seas tu Espíritu Santo hablando a través de mi vida. Lo que me has hablado a mí, habla a tu iglesia, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te alabamos y te damos gracias. Amén. Y amén. Por si alguien no me conoce, soy el pastor Daniel Cisnero y gracias por los que están conectados por el canal de YouTube. Dios te bendiga, gracias por conectarte con nosotros. Sabemos que hay varios que nos ven de diferentes lugares, hasta de otras naciones, otros pueblos, otros lugares. Y también queremos saludar a los que nos están escuchando por la radio Libertad, ¿sí? Y los que nos escuchan los Valles Calchaquí a través de la radio La Voz de los Andes también. Bueno, que Dios te bendiga, gracias por conectarte. Hay una palabra para tu vida, así que vamos a prestar atención. Vamos a ir al libro de Daniel, capítulo 2, y el versículo 29, un solo versículo, y de ahí vamos a desarrollar la prédica. Lo que voy a compartir ahora es una profecía que lleva 2600 años ya, que se viene cumpliendo, y que le falta muy poquito para cumplirse, que en los próximos años se va a estar cumpliendo esta profecía, ¿sí? Y se encuentra en el libro de Daniel, capítulo 2, versículo 29, dice así, y aparece el rey Nabucodonosor. ¿Escucharon hablar del rey Nabucodonosor? ¿Sí? Estando tú, oh rey, estaba diciendo Daniel, el profeta Daniel, dice, estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir, y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Lo volvemos a leer. Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir, y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Sí, acá aparece el rey Nabucodonosor, sí, que el capítulo 2, después usted lo puede leer en la casa, todo el capítulo 2, y puede seguir con todos los capítulos. Esta es una profecía muy interesante y que es para estos tiempos, es muy actual. Por eso decía la palabra de Dios, siempre tenemos que tener en una mano la palabra de Dios, en otra mano el diario o el celular para enterarnos lo que está pasando en el mundo. Porque la Biblia nos va mostrando, ¿sí?, lo que se viene, porque es el manual del ser humano, está todo escrito, toda la historia del hombre está escrito acá. Todo, no se escapa nada. Así que usted va a escuchar algo que los próximos tiempos va a suceder, ¿sí? Y se va a terminar de cumplir. Bueno, el rey Nabucodonosor había tenido un sueño que lo perturbó, lo asustó mucho. Y cuando se despertó asustado. No sé cuántos de ustedes han tenido pesadilla alguna vez. ¿Alguien tuvo pesadilla?
¿O soy yo nomás por ahí tenemos pesadilla? ¿Sí? Hay veces que tenemos pesadilla y nos despertamos y por ahí se acuerdan, hay veces las pesadillas, hay veces que no nos acordamos que hemos soñado, pero estamos temblando, que algo hemos soñado, algo malo, algo que nos hizo, nos movió el piso, nos asustó. Entonces el rey había soñado algo que lo asustó. Entonces, ¿qué hizo el rey? Llamó a todos los sabios de Babilonia, a los sabios, a los encantadores, a los astrólogos, llamó a los caldeos, que eran los adivinos, los llamó para consultarle. Le dijo, yo tuve un sueño y quiero que me digan lo que yo he soñado y me den su interpretación. Qué locura, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Entonces los caldeos le hablan en arameo y le dice, mire rey, dice, si vos nos contás lo que soñaste, nosotros te podemos dar la interpretación. Y el rey dice, no, yo quiero que me cuente qué es lo que yo he soñado y me den la interpretación. Porque si ustedes no me dicen qué soñé y qué es lo que es la interpretación, voy a descuartizarlo a todos ustedes y voy a dejar sus casas como muladares. Imagínense. Entonces los caldeos le dijeron, pero si el rey dice, si nos contás el sueño, nosotros te podemos dar la interpretación. Entonces el rey dice, ustedes están dilatando todo y van a venir con respuestas mentirosas, me van a inventar alguna cosa, me van a querer engañar. Entonces dice, pero los caldeos dicen, pero no hay hombre sobre la tierra que pueda hacer eso, que pueda contarte lo que soñaste y traer una interpretación. Entonces el rey se enojó tanto que sacó un edicto que fuesen muertos todos los sabios, los astrólogos, los caldeos, los adivinos, los magos, fuesen muertos en Babilonia. Entonces le entregó esa carta al al capitán de la guardia, que era Arioc, y lo mandó con ese edicto a prender a todos los sabios de Babilonia. Y cuando salió, se encuentran con Daniel. Lo fueron a buscar a Daniel. ¿Quién era Daniel? Era un jovencito entre 20 y 22 años que había sido llevado de Jerusalén, había sido llevado cautivo. Era uno de los descendientes del linaje de David, fue llevado cautivo a Babilonia. Y era un hombre entendido en los sueños, en las visiones, en los proféticos, en la palabra de Dios. Entonces Daniel le dice, ¿pero qué pasó? ¿Por qué nos llevan? Dice, no, es que el rey, dice, nadie le pudo interpretar su sueño, no le pudieron decir su sueño y interpretar lo que él soñó. Entonces dice, ¿puedo ir a ver al rey? Fue a verlo al rey y le dijo, rey, necesito que me dé tiempo. Entonces yo voy a buscar el misterio, voy a inquirir en esto, y si tengo la respuesta, vengo y te digo. Entonces el rey le da ese tiempo. ¿Qué hizo Daniel? Cuando salió de ahí, se fue a verlo a Ananías, Misael y Azarías, que eran compañeros que habían sido llevados cautivos junto con él, jóvenes de su mismo grupo que habían sido llevados cautivos. Le dice, oren para que Dios nos revele el misterio, porque el rey nos va a matar a todos. Entonces ellos se pusieron a orar. Ahí vienen los intercesores, ¿sí? Se pusieron a orar. Y esa noche Daniel tuvo una visión de noche. Dice, ¿cuántos de ustedes tuvieron una visión de noche? Que Dios le muestra una visión. Es como esa pantalla, que Dios le muestra una pantalla, lo que va a ser, lo que va a ocurrir. Yo he visto antes, este local yo lo vi antes en una visión, que Dios no iba a dar este local. Entonces, Dios le muestra una visión a Daniel y le da la interpretación. Pero ¿qué hace Daniel? Algo muy interesante. Capítulo 2, vamos a ir al capítulo 2. En el versículo 20 al 23, Daniel, cuando recibió ya la revelación, dice así, y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglo en siglo, porque suyos son el poder y la gloria, la sabiduría, perdón. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes, pone reyes, da sabiduría a los sabios y la ciencia ¿a quiénes? A los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tiniebla y con él mora la luz. A ti, oh Dios de mi Padre, te doy gracia y te alabo porque me has dado sabiduría y fuerza y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Y cuando ya tenía esto, se fue a verlo al rey. Y cuando se encontró con el rey, le dice, Daniel, dice, bueno, ¿ya tenés la respuesta? Dice, sí, tengo la respuesta. Pero ningún hombre en la tierra puede hacer esto, sino que hay un Dios en los cielos que Él revela los misterios. Y Él dice así, rey, tú veías una gran imagen. Y vamos a mostrar la imagen acá y lo vamos a ver en el canal también. ¿Sí? Dice, vos veías una gran imagen. Más o menos se calcula que la imagen esta tendría unos 30 metros de altura más o menos. Dice, veía una gran imagen. La cabeza era de oro.
El pecho y los brazos eran de plata. El vientre y los muslos eran de bronce. Y las dos piernas eran de hierro. Los pies eran de hierro y de barro cocido. Esto es lo que vos has visto, dice. Y vos estabas pensando en la visión, ¿qué era esto por el porvenir? ¿Qué sucedía con esto? Y esto te tenía intranquilo, rey. Entonces, mientras estabas pensando, surgió una piedra que no fue cortada por mano, sino que vino la piedra, dice, y golpeó en los pies, en los dedos, y toda la imagen, dice, cayó. Cayó los hierros, cayó el bronce, cayó la plata, cayó el oro y se hicieron un montón, quedaron desmenuzados y la piedra se levantó como un gran monte que llegó a llenar toda la tierra. Quedó sorprendido él. Entonces dice así, entonces ahora vamos a empezar a describir qué significa este sueño. Tiene 2600 años y se va a cumplir dentro de poco. La imagen, esta es la historia del hombre, la historia de los reinos de la tierra. La cabeza, dice, él le dice, tú, oh rey, eres esa cabeza de oro fino. Babilonia era el imperio del oro fino. Babilonia comenzó su reino, estaba sentado en lo que es Irak actualmente, entre el río Tigris y el Éufrates, todo lo que es la Mesopotamia de Irak. De allí se fue expandiendo hacia Oriente, hacia Asia, hacia Europa, y se fue extendiendo hacia Egipto y fue conquistando todos los reinos. Eso fue en el año 605 hasta más o menos el 539. 66 años llevó en crecimiento. En Babilonia había muchos mercaderes, ¿sí?, que hacían el negocio con piedras preciosas, con oro, con metales. Era un lugar muy rico, de mucho comercio. Y allí ustedes seguramente lo que estudiaron, ahí estaban los jardines colgantes, los famosos jardines colgantes que hizo hacer Nabucodonosor. Hizo hacer canales por Babilonia, algo que era muy innovador. Y él le dice, dice, Babilonia es la cabeza de oro, un rey floreciente, un rey poderoso, un gobierno poderoso. Pero dice, vendrá después de ti, seguimos con la imagen acá, la ponemos. Vendrá después de ti otro imperio que será menor que el tuyo, que será un imperio de plata, tendrá el pecho de oro, de plata y los brazos de plata. ¿Qué significa este imperio? Este imperio tiene dos brazos, son dos reinos juntos, el medo y el persa. Estaban hechos de plata. Es interesante para el pueblo de Israel, es muy interesante este reino de medo-persa, porque este reino comenzó en el año 539 y finaliza en el 331, casi 240 años, más o menos 44 años después. Es un reino muy grande. Y ustedes que leen la Biblia van a descubrir algo en esto, porque acá, en este reino, el que conquista Babilonia se llama el rey Ciro. ¿Escucharon hablar del rey Ciro? Bueno, el rey Ciro conquista Babilonia, ¿sí?, con el reino de los medo y persa. Pero ¿qué hay de interesante en esto? Cuando Ciro conquistó, un año después, en el año 538, porque estamos viniendo hacia Cristo, mermando allí los años, la cronología, él envía el primer grupo a Jerusalén con un gobernador, un líder llamado Zorobabel. Lo envía para reedificar el templo de Jerusalén. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? El 538. Y ellos fueron a reedificar el templo. Después vinieron otros reyes. Otro rey que vino después de él fue el rey Darío. Y el rey Darío, en el año 458, envía el siguiente grupo a Jerusalén. 80 años después de Zorobabel, envía el siguiente grupo a Jerusalén con Esdras, el sacerdote Esdras, para que active el culto a Dios en el templo que se estaba edificando. 13 años después, en el 445, viene el rey Artajerje. El rey Artajerje envía a Nehemías. ¿Se acuerdan de Nehemías que oró? Bueno, lo envía con el tercer grupo a Jerusalén para reedificar el muro de Jerusalén y reedificar la ciudad. Y eran tiempos angustiosos. Y después de eso, después de este reino medo-persa, viene un reino en el año 331 hasta el 168, viene el reino griego, el reino griego macedonio, ¿sí?,
que era de bronce, porque tenía el vientre de bronce y los dos muslos de bronce. ¿Qué significa eso? ¿Por qué tiene el vientre de bronce? Porque los griegos tenían un dios llamado Baco, que era el dios del vientre, ¿sí? El dios del vientre. ¿Y por qué tenía las dos piernas, los dos muslos de bronce? Porque fue un reino muy rápido, que le llamaban reino tipo leopardo, que era muy rápido para conquistar. En 13 años conquistó casi toda Europa. Conquistó el Medo Persa, conquistó toda Europa, todo el sur. Y uno de los líderes más conocidos era, ¿se acuerdan de Alejandro Magno? 29 años tenía cuando conquistó todo. Llegó a conquistar hasta cerca de la India y peleó con un ejército de elefantes, inclusive se trajo alguno. Fue un reino muy rápido, muy activo, y le llamaban el reino del bronce. ¿Por qué? Porque tenían su arma, eran de bronce, un armamento de bronce. Pero en el año 168 se creó otro reino, otro imperio, y era el imperio romano, el imperio de hierro, por eso eran las piernas de hierro, que existió entre el año 168 a.C. hasta el 476 después de Cristo. Casi 640 años duró ese imperio. Pero algo interesante, ¿por qué dos piernas? ¿Por qué dos piernas de hierro? El imperio romano. ¿Por qué estamos haciendo este estudio de historia? Para que podamos llegar a lo que Dios está mostrando para este último tiempo. El imperio de romano, en el año, más o menos en el año 339 más o menos, o 95 por ahí, el emperador Teodosio, muere el emperador Teodosio y quedan sus hijos. Y el imperio romano se divide en dos, se divide en el frente oriental y en el frente occidental. El frente oriental se va con Acadio, un emperador llamado Acadio, cuya capital es Constantinopla, conocido como el Imperio Bizantino. Allí cerca donde es Turquía, donde está el Bósforo, no el fósforo, el Bósforo, ¿sí? Allí. Y el otro es Honorio, se llama el otro hermano, que se lleva parte del imperio al occidente y cuya capital la tiene en Alejandría, donde estaba la universidad, donde es Egipto. Entonces el imperio romano se había dividido en dos. Y en el año 475 el imperio romano del occidente cae. Y queda solamente el imperio del oriente, que dura hasta el 1473, más o menos dura. Es muy interesante, hasta ahí hemos visto cabeza de oro. ¿A quién representa la cabeza de oro? Al imperio babilónico. El pecho y los brazos de plata al imperio medo persa. El vientre y los muslos, bronce, al imperio griego macedonio. Y los pies, la parte de las piernas de hierro al imperio romano, frente oriental, frente occidental. Y ahora llegamos a lo que teníamos que llegar, a los pies, porque de los pies son de hierro y en parte son de barro cocido. Pie de hierro con dedos de barro cocido. Entonces estamos llegando a una situación, y esto es lo que vamos a ver en los próximos tiempos. La imagen esa es una confederación de 10 naciones que se vienen ahora, que van a surgir dentro de poco, en los próximos, posiblemente en 4 años estén surgiendo este imperio, porque hoy en día se habla de guerras nucleares, se habla de muchas cosas nucleares, y hago un paréntesis acá, porque estas naciones van a ser poderosas en lo que es la parte nuclear. Porque después va a venir muchas cosas que después capaz que le podemos enseñar lo que pasa después más adelante las guerras. Si llega a haber una guerra, hagamos un paréntesis acá, después seguimos con las confederaciones de las 10 naciones. Si llega a haber una guerra nuclear, en el norte, en 3 horas, 90 millones de personas mueren. En los próximos días y semanas, la gente empieza a morir por el frío porque va a ser 90 grados bajo cero se va a hacer. ¿Sabe el único lugar donde va a ser seguro para vivir? Argentina. Los argentinos nos salvamos de todo. Eso es extraordinario. Digan, gloria a Dios, por lo menos. Puede ser que llegue a ser menos 30 grados. Yo estuve hasta los 30, menos 35, por ahí no, 32. Pero podemos aguantar. Los argentinos estamos hechos para todo.
Hasta eso sobrevivimos nosotros. Algunos bichitos van a sobrevivir, más los argentinos. Bueno, volvemos. Entonces, en el último tiempo va a haber una confederación de 10 naciones muy poderosa que se van a unir y nace. ¿Por qué es interesante esto? Porque ¿por qué barro? ¿Por qué hierro y por qué barro? Porque estas naciones van a tener, la composición de la confederación esta va a tener pies, 2 pies, occidente y oriente, como lo tenía el antiguo imperio romano. Va a tener 10 dedos, que significan las 10 naciones poderosas o nucleares. El hierro es la brutalidad que van a tener por el antiguo imperio romano. El barro es el problema que ellos tienen, porque tienen la debilidad de alianza y unidad. No se pueden aliar entre ellos, no hay una alianza, no hay algo seguro, hay un poco de traición entre ellos. Pero la confederación será la última forma de gobierno mundial. Es lo que Nabucodonosor vio en la visión hace 2600 años. La confederación será el último gobierno mundial. Y para que veamos, va a haber por lo menos unas cuantas señales que van a suceder. Yo le voy a citar solamente 4, pero hay mucho más que eso. Después podemos enseñarlo en escatología, que yo le quiero enseñar después más adelante. La primera señal, para que surja esta confederación de 10 naciones que ya están allí dando vuelta, tiene que haber una forma de gobierno, algo donde establecer esta base. Y ya hay una base. Esa base se llama la Unión Europea. Porque la Unión Europea comenzó en el año 1957, cuando se comenzó a crear con Francia, con Alemania y algún otro, y fue extendiéndose, pero el primero de noviembre del año 1993 se crea la Unión Europea y ya lleva 19 años y sigue aliando. ¿Por qué la guerra con Ucrania y Rusia? ¿Por qué se están peleando? Porque Ucrania quiere entrar dentro de esta base de naciones, ¿sí? Entonces hay una pelea, una puja contra el otro grupo que ya van a ver, después más adelante van a ver quién es el otro grupo, Gog y Magog, ¿sí? De la zona de Tubal y bueno, vamos a dejarlo ahí. Hay una puja. Entonces quieren anexar a Ucrania. Entonces por eso es la pelea. ¿Sí? Lo primero que va a haber una base. Ya la Unión Europea tiene una base. ¿Cuál es la meta de la Unión Europea? Unidad económica, unidad militar, unidad política, unidad religiosa quieren tener. Entonces ya hay una base donde establecer la confederación de 10 naciones ultrapoderosas. La otra señal que va a haber, la segunda señal, es que el aumento de las comunicaciones hace posible esto. Daniel capítulo 12, en Daniel capítulo 12 le doy el versículo por si lo quieren leer ahora. Daniel capítulo 12, versículo 4, dice que las comunicaciones se van a multiplicar. ¿Se acuerdan hace muchos años? No teníamos teléfono, teníamos un ladrillo así como teléfono. Y cuando aparecieron los StarTAC, ¿se acuerdan los StarTAC que se abrían así? Yo tenía uno y lo usaba así el StarTAC. Para que todos vean que tenía un StarTAC. ¿Sí? Sacaba el StarTAC, desplegaba y todo. Y todo decía, ¿no? Y hablaba, tiraba la antena al StarTAC. Hoy tenemos el StarTAC, no sirve para nada el StarTAC. Pero todos tenemos celulares. Hoy en día las comunicaciones, ustedes pueden ver noticias en forma instantánea de cualquier parte del mundo, sentado allí donde están. Se ha multiplicado la comunicación. ¿Por qué? Porque es importante la comunicación. Eso nos lleva a una globalización y es importante para la confederación de las potencias nucleares. Antes nosotros éramos una aldea lejos de todo. Sucedía algo, ni se enteraban que sucede en Argentina. Ahora sucede algo en Argentina, impacta en otro lado porque ahora somos una aldea grande. Estamos en una globalización. ¿Sí? Lo que sucede allá nos afecta a nosotros. El problema económico allá nos afecta a nosotros. Repercute todo. Problema económico, problema de hambre, etcétera, etcétera. Primera señal, una base para establecer la confederación de naciones. Segunda señal, las comunicaciones ya están listas. Tercera señal, el problema que está viviendo el mundo hoy, la crisis. Crisis económica, crisis climática, crisis energética, crisis social, crisis de inseguridad, de guerra, rumores de guerra. Crisis de todo. Entonces las naciones están buscando quién nos salva de esto.
Los argentinos estamos buscando a quién nos saca de esta situación. Bueno, las otras naciones también están en lo mismo. ¿Quién nos saca de esta situación? Entonces se están preparando para que surjan estas confederación de 10 naciones ultrapoderosas. Y la cuarta señal es la que a nosotros nos va a tocar. Si es que te toca ese rapto de la iglesia. Porque no todos van a ser raptados, no todos van a ser llevados. 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículos 13 al 16, dice que será un zarpazo así, un abrir y cerrar de ojos, no te va a dar tiempo ni a arrepentirte. Hoy en día nosotros estamos viviendo el tiempo de la iglesia del Apocalipsis. Ya pasaron algunas, estamos viendo en la última etapa de la iglesia del Apocalipsis, que es la iglesia de la Odisea. Por cuanto no eres ni frío ni caliente, te vomitaré. Hoy en día hay mucha creyente tibio que se mueve en la zona gris. Le da lo mismo pecar como ir a la iglesia. Lo mismo leer la Biblia que hacer mirar pornografía en internet. Hay una mezcla, un sincretismo. Pero no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Estamos viviendo en ese tiempo, la iglesia va a ser tomada. Eso va a ser una señal. Cuando estas señales suceda, cuando la iglesia sea tomada, porque hasta ahora es lo que detiene para que el anticristo se manifieste, y el gobierno imperial o el imperio del anticristo que viene, que va a liderar las confederaciones de las 10 naciones, la iglesia lo está deteniendo, porque el Espíritu Santo está con la iglesia. Pero cuando sea tomado, eso se va a desatar, va a venir un periodo de tribulación de 7 años, donde se van a desatar los sellos, las trompetas, etcétera, etcétera. Van a venir muchas catástrofes, muchas cosas muy fuertes sobre el mundo. Pero la confederación de naciones ultrapoderosas, sí, concuerdan así exactamente con Apocalipsis 13:1 y Apocalipsis 17:12, con los 10 cuernos de la bestia. La confederación de naciones necesitará, para poder aliarse y unificar todo militarmente, económicamente, políticamente y religiosamente, va a necesitar un gobernante que sea ultra carismático, que tenga poder, que tenga una gracia para poder unirlo a todo y poder liderarlo a todo. Y ese va a surgir desde el abismo, dice la Biblia, del abismo, y será llamado el octavo rey, Apocalipsis 17:11, llamado la bestia, y será el anticristo, el que se opone a Cristo. Ese va a ser el último reino de los pies de hierro y dedos de barro, lo va a hacer gobernar el anticristo. ¿Me va siguiendo? Y ese anticristo va a recibir poder de la confederación de las 10 naciones. Apocalipsis 17, versículos 12 y 13. Y el anticristo se va a levantar contra Dios y contra todos los creyentes judíos, porque no va a haber los creyentes de las iglesias, porque ya la iglesia no va a estar. Porque la iglesia que está sin mancha y sin arruga ha sido tomada. Pero van a estar los judíos que van a empezar a convertirse y a creer en Jesús como el Mesías. Ellos son los que van a seguir predicando el evangelio hasta lo último, hasta que el último se convierta, dice. ¿Sí? Porque nosotros decimos, no se cumplió todavía, que todo tiene que estar evangelizado. No, también se va a evangelizar durante la tribulación y van a ser los judíos. Entonces, él se va a levantar, el anticristo, para cambiar los tiempos y la ley. Daniel 7:8. El anticristo va a ser altivo de rostro, entendido en enigma, porque hoy en día nadie puede explicar los extraterrestres si son chatos, petizos, ojos grandes, largos, flacos, grises, negros, ojos rojos, no sé, nadie lo puede explicar qué es lo que sucede en el mundo. Bueno, el que lo va a explicar todo eso, él va a explicar todos los enigmas del mundo y del universo, va a ser el anticristo. Va a ser un gobernante que va a gobernar arbitrariamente, va a ser sagaz, va a ser engañoso, va a ser un hombre orgulloso. Trata de pelear cuando Cristo venga por segunda vez. Daniel 8, versículo 23 al 25. Lo que va a pasar con el anticristo es que recibe poder de Satanás. Apocalipsis 13, versículo 2 y el versículo 4. Y también el anticristo va a buscar que lo adoren. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 4. Va a querer que lo adoren. Si va a ser descendiente de judío, porque van a ser dentro del imperio romano, dentro de la zona romana, pero de descendiente, porque dice la palabra de Dios en Daniel capítulo 11, versículos 37 y 39, que el anticristo no le interesará la fe de sus padres. Eso es lo que Daniel dice. Y será un hombre que no le va a traer las mujeres, como a muchos. O sea que el anticristo puede ser
un hombre XX. ¿Ah? Gay, dice, ¿no es cierto? No sé qué será, pero va a ser algo, va a ser. Dice que no le va a interesar los amores de la mujer. Otra cosa va a ser un ególatra, se va a querer adorar la fuerza, él mismo, la virtud, el queso y la fortaleza. Y va a usar de muchos sobornos para sobornar a la gente, porque él va a poder manejar la billetera mundial, la economía mundial. La confederación de 10 naciones ultrapoderosas van a necesitar no solamente de un líder gobernante, van a necesitar de un líder religioso. Porque el líder religioso maneja masa de la gente, la fe. Y va a surgir un falso profeta llamado la segunda bestia, que va a trabajar junto con el anticristo y Satanás, la trinidad satánica. Van a estar durante el periodo de los 7 años. Entonces, en Apocalipsis capítulo 13, versículo 11 al 17, dice que la segunda bestia, o sea, el falso profeta, dice que parece cordero, pero habla como dragón. Hace que la gente adora al anticristo, hace grandes señales porque va a hacer grandes milagros, va a hacer descender fuego del cielo para que la gente crea, va a engañar a los moradores para que idolatren al anticristo. Y otra cosa, el falso profeta va a hacer crear una gran imagen para que todos adoren la imagen del anticristo. Y dice que le va a infundir poder a esa imagen para que la imagen pueda hablar. Y la imagen esta haga matar a aquellos que no creen. Significa que va a tener control sobre todo. ¿Será un robot? ¿Qué es lo que será? Hoy en día nos manejan, todos saben de nosotros. No sé si han visto los cuadritos, por ahí andamos caminando, hay un cuadrito, ¿no? Nos señala, dice Daniel Cinero, Pastor, aparece todo, número, documento, todo. Bueno, esto va a tener todo el control. Si yo no tengo la marca, dice, a esto hay que fulminarlo. Bueno, eso va a ser el falso profeta. Y el falso profeta se va a asegurar que todos tengan la marca que dice la Biblia, el 666. 666, el número perfecto para las computadoras. Si lo da vuelta, 999, 666, todo es número perfecto para ellas, las computadoras. Va a ser que le ponga la marca en la frente o en la mano derecha. Hoy en día en Europa ya no se maneja constante. Acá nosotros vamos a comprar el kiosco, llevamos monedas, llevamos todo, sacamos el chanchito, compramos todo, ¿no es cierto? Pero allá no, ya no. Si vos no tenés plata, es difícil que compres. Casi no se consigue la plata constante. Todo se paga con el celular. Compra un chicle, celular. Compra esto, celular. Compra esto, celular. Carga computadora, celular. Hasta ahora ya se está haciendo en Argentina también. Pero tenés que tener plata en la cuenta. Entonces, para que no te roben el celular y te quedes sin plata y sin cuentas y todo, entonces vas a tener que tener en algún lado bien guardado tus datos. Entonces dice que lo mejor es tenerlo acá en la frente. Si te quieren robar, te van a tener que llevar el cuello y ponerte en el banco así. ¿Sí? Saca plata ya. Te ponen el coso rojo ahí, ¿no? O la mano. Se está probando, ya se probó en animales, se probó varios esto. Entonces, te van a tener que cortar la cabeza para eso. Y ya va a dejar de funcionar, entonces no va a necesitar automáticamente se va a cortar todo. Bueno, el anticristo, el falso profeta va a hacer todo esto. Este era el sueño que tenía Nabucodonosor. Él vio los pies de hierro y los dedos de barro cocido, que tenían alianza, pero no se podían unir. ¿Qué sucedió con esta imagen? Ponemos otra vez la imagen. Entonces vemos la imagen, la cabeza de oro, ¿a quién representaba? Babilonia, 605 hasta el 539. Después vienen los medos persas, 539 al 331. Después vienen los griegos, macedonios, 331 al 168. Después vienen los romanos, 168, etcétera, etcétera. Y después vienen los pies. Y dice que en el sueño, mientras él estaba pensando en esta visión, ¿qué era esta visión? De repente apareció ¿qué? Una piedra cortada, no por mano, dice. Que Dios, ¿y dónde golpea? En la cabeza, en el costado, en el cuello, no, golpea en los pies. Significa que esa piedra va a golpear a esa confederación de naciones ultrapoderosas. Y allí la imagen, la historia del hombre, el imperio del hombre, todo gobierno humano va a empezar a caer. ¿Sí? Va a caer a esta federación, la confederación, va a caer el imperio romano, cae el imperio griego, cae el imperio medo-persa y cae por último el babilónico. Y todo se queda un montón de escombros allí y esta piedra se va a levantar como un gran monte que va a llenar toda la tierra. La piedra que hirió la imagen. Vamos a ir ahora, ¿qué representa la piedra? Vamos a ir a Daniel capítulo 2, versículo 44, porque la Biblia responde a todo. Daniel 2, 44.
Dice, y en los días de estos reyes, o sea, de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. ¿Que no será qué? Jamás destruido. Ni será el reino dejado a otro pueblo. Ningún otro pueblo lo va a poder conquistar, tomar. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos. Note esto lo que dice la Biblia. Pero Él permanecerá para siempre. Cuando uno lo lee esto en el original, cuando dice, pero Él, la palabra Él es un pronombre personal. Yo, tú, Él. O sea que la piedra es una persona. ¿Me va siguiendo? Pedro dice así, Hechos capítulo 4, versículos 11 y 12. Este Jesús es la piedra reprobada por ustedes, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, en ninguno, ni en el anticristo, ni en el gobierno argentino, ni en el gobierno político, ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Podríamos hablar mucho acerca de la piedra. Zacarías, por ejemplo, capítulo 3, versículo 9, habla que esta piedra tiene como 7 ojos. Eso significa, no es que una piedra que tiene un montón de ojos así, no, sino que habla de la persona, la perfección, que todo lo ve, que nada se le esconde, que es omnisciente. Y ese es Jesucristo, ese es Dios mismo. ¿Qué hará ese Jesús con la imagen? Dice que lo va a golpear estos reinos y la historia de la humanidad va a quedar desmenuzada y Él se levantará como un gran monte en toda la tierra. Jesús vendrá con gran poder y gloria. Mateo capítulo 24, vamos a Mateo 24, versículo 29 al 30. Dice, e inmediatamente después de ¿cuándo? Después de la tribulación. O sea, que yo le decía después de la tribulación. Después de los postreros días. Tribulación significa postreros días. O postreros días, tribulación. Después de los postreros, así decía, ¿no? Después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y la potencia de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces todas las tribus de la tierra verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria. Jesucristo va a venir después de esos 7 años. Viene y dice Jesús viene a juzgar a las naciones. Juan capítulo 5 versículo 22 dice así, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Segunda de Tesalonicenses 1:8 dice así, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Si quiere leer un poco más de cómo Jesús va a juzgar a las naciones, puede leer Apocalipsis capítulo 19, versículos desde el 11 al 21, puede leerlo. ¿Cuándo sucederá ese golpe que va a dar la piedra? Jesucristo va a dar sobre la confederación de 10 naciones ultrapoderosas que van a estar en el imperio del anticristo. ¿Cuándo va a suceder eso? Mateo 24, 36 dice, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Es interesante que dice, que acá no dice el año, nadie sabe el año, dice, nadie sabe el día ni la hora. Hay algo interesante, hay algo muy escondido. Si viene para estudiar escatología, lo vamos a escudriñar un poquito más. ¿Qué sucederá después de que la imagen cae? Entonces Daniel 2:44 dice, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. Y se llama que Jesús va a establecer el reino milenial, que Él tiene que reinar por 1000 años. Antes gobernó el hombre durante 6000, ahora durante 1000 años va a gobernar para que se cumplan los 7000, el número perfecto de Dios, cuando Dios descansa. Isaías 60:19 dice, el sol nunca más te servirá de luz para el día, ni el resplandor de la luna te alumbrará, sino que Jehová será por luz perpetua y el Dios tuyo por tu gloria. Y allí Jesús cuando viene va a enviar a sus ángeles para juntar a los creyentes judíos de la tribulación, de Mateo 24:31, donde va a separar el trigo de la cizaña, etcétera, etcétera. La gloria de Jesús va a llenar toda la tierra. Daniel 2:35 es lo que vio el profeta Daniel. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran
monte que llenó toda la tierra. Diga, llenó toda la tierra. Jesús va a llenar toda la tierra. Porque Jesús, muchas veces nosotros pensamos que es un simple carpintero que anda una changletita llena de tierra por Palestina. Y tiene una barbita que quizá algunos lo hacen de River, otros de Boca. Bueno, no es ese Jesús. Mire quién es Jesús. Vamos a ir a lo que dice el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 17. ¿Quién es Jesús? ¿Qué hace Jesús? ¿Quién es esta piedra? Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay, ¿dónde? En los cielos y las que hay en la tierra, visible e invisible. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas por Él subsisten. ¿Por qué subsistimos nosotros? ¿Por qué subsiste el mundo? ¿Por qué subsisten los planetas? Etcétera, etcétera, las estrellas, el universo. Por Jesucristo. Porque Él sostiene todo. Él es Dios. Cuando seguimos, y para ir finalizando, volvemos a Daniel capítulo 2, versículo 45, dice, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer. La mitad del versículo estoy leyendo, la última parte del versículo 45, 2:45. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir. El sueño es verdadero y fiel su interpretación. Y acá quiero decirle, nosotros podemos dar testimonio de esta profecía de 2600 años. Nabucodonosor vio el sueño, lo vio en sueño. Daniel vio la visión y la interpretación, pero nosotros vimos la realidad de la historia, porque vimos el cumplimiento de cómo se cumplió el imperio babilónico, cómo cayó y se levantó el imperio medo-persa, después vino el griego macedonio, luego vino el imperio romano, y en los próximos tiempos, los próximos años, quizás 4, no sé cuánto, ya se verá la confederación de 10 naciones ultrapoderosas, dirigida por el anticristo y guiada por un espíritu satánico y diabólico del falso profeta, y hará poner la marca de la bestia. Pero para eso ya la iglesia no va a estar. Isaías 44, 7 y 8, y esto es para usted. Y esto es lo que Dios quiere de usted y de mí. Hay un par de preguntas. Isaías 44, 7 y 8 dice, ¿y quién proclamará lo venidero? Porque muchas veces no queremos decir lo que va a suceder. La Biblia ya dice, ya sabe lo que va a suceder. Mientras el internet, todos están viendo qué va a pasar, ya la Biblia ya sabe lo que va a pasar dentro de los años. ¿Y quién proclamará lo venidero? Lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo, dice Dios. Anúncienle lo que viene y lo que está por venir. ¿Me va siguiendo o no? ¿Qué dice Dios? Es una orden, es una comisión. Anúncienle lo que viene y lo que está por venir. No teman ni os amedrentéis, dice, ni se asusten, no tengan miedo. Y la siguiente pregunta dice, ¿no te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije? ¿No te lo mostré en la visión de esta imagen en el sueño de Nabucodonosor? Y etcétera, etcétera. Luego ustedes son mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte, no conozco a ninguno. El único Dios, no hay Dios, no hay anticristo, no hay gobierno, no hay ningún otro. Jesucristo es Dios. Si usted quiere llamarle Jehová, es Dios, es Dios. Él es Dios, el único Dios, no hay ningún otro Dios. Y Él dice, vos tenés que hacer conocer esto, no temas, dice, anúncialo, no tengas vergüenza. Y como iglesia nosotros somos los portadores de este mensaje, de esta revelación y este mensaje. Lo que va a venir, los postreros días, se van a desatar los juicios de Dios. En los 7 años de eso va a ser un tiempo muy terrible, porque se van a desatar los sellos, van a sonar las trompetas. El juicio de Dios sobre las naciones. Y va a ser muy difícil ser salvo allí. Muy difícil, casi imposible, porque la salvación va a continuar para los judíos, ya no para los gentiles. Hoy es el día de tu salvación. Si no sos salvo hoy y la iglesia se levanta, te perdiste. Quedaste como un perdedor. Por eso es importante lo que estamos hablando, porque muchos cristianos
viven con un pie en el mundo y con un pie en la iglesia. Estamos viviendo los tiempos de la iglesia, la Odisea. Cantamos alabanza, leemos la Biblia, miramos pornografía. Cantamos alabanza, hacemos y hablamos mal de la gente, calumniamos. Cuando en realidad lo que Dios nos está pidiendo, hoy te tenés que definir. O sos o no sos. Hoy ya no hay esos términos gris que voy a pensar, es que no siento de ir a la iglesia. Hermano, así también va a ser cuando venga el rapto de la iglesia. Dios va a decir, yo no siento de llevarte. Porque Dios va a levantar una iglesia sin mancha y sin arruga, algo que esté limpio, algo que esté santificado. Y no todos se van a ir. Dos estarán en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. Dos estarán durmiendo, uno será tomado y el otro dejado. Así de clarito es, Dios así de clarito. Por eso tenés que definirte, o sos o no sos cristiano. Tenemos que vivir en la integridad de nuestro corazón. No es fácil, es difícil, pero tenemos que vivir una fe verdadera, clara, concreta, directa. Ya no se puede estar jugando a la Odisea. Frío, caliente, porque en eso Dios dice, yo te vomitaré de mi boca. Y después queremos que Dios nos bendiga, traiga bendición sobre la familia, el matrimonio, la economía. Así no, Dios no te va a traer nada. Y va a ser muy difícil el tiempo de la tribulación. Lo que yo estoy haciendo ahora, estoy profetizando. ¿Qué significa profetizar? Porque algunos andan buscando imaginaciones, alguien que le ande adivinando las cosas. Eso no es profetizar, eso es un espíritu de adivinación. Profetizar es traer una revelación de parte de Dios, de la palabra de Dios, de lo que está escrito. Eso es profetizar. Pero para transformarse en un profeta, el profeta tiene que ser una persona moralmente íntegra. Porque si querés ser profeta y ser sancochado como la Odisea, no funciona como profeta, ni aunque esté en internet, ni aunque tenga no sé cuántos seguidores. Y si anda buscando adivinaciones por ahí, no las busqué. Busca la palabra de Dios, porque en la palabra de Dios está todo escrito. No se esconde nada. Dios te habló en esta noche, Dios te trajo una revelación y vos tenés que tomar una decisión. No es una decisión mía, es tu decisión. Y vamos a ir terminando acá. El plan de salvación es para hoy. Ser los que no son judíos hoy tienen que hacer una decisión por Jesucristo. Porque mañana puede ser demasiado tarde. O esta noche. No sabemos si la muerte nos sorprende antes o el rapto nos sorprende antes. Pero que va a suceder, ninguna duda. Lo invito a que nos podamos poner de pie, que lo meditemos. Y si has estado viviendo una vida luchando con vos mismo, busca a Dios. No tengas vergüenza. Todos nos equivocamos, todos tenemos nuestros errores, todos nuestros problemas. Pero es tiempo de definiciones. Si hoy decís, yo me quiero entregar por completo, Señor, hoy me quiero reconciliar con el Señor, hoy me quiero entregar por completo a Dios, yo te invito, puedes venir acá adelante, orar, arrodillarte delante de Dios. No lo hagas delante del pastor, ni delante del grupo de alabanza, ni por tu amigo, ni hacerlo por vos mismo, porque es tu vida. La salvación es personal, no es colectiva, es personal. Tu destino depende de tu decisión. Si decides que Jesucristo va a ser el Señor de tu vida, seguí a Jesucristo. Entonces vas a tener salvación y vida eterna. Porque más a todos los que reciben, que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. De modo que si alguno está en Cristo, tiene a Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y dice, y esto les cuento a ustedes para que sepan que tienen vida eterna. ¿Sí? Esa vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo de Dios tiene la vida eterna. Pero el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida eterna. ¿Y cómo vamos a tener la vida eterna? Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Hoy tienes que confesar que Jesucristo es tu Señor y Salvador. Porque la tribulación no va a haber forma. No va a haber forma. Hoy hay que hacerlo. Puedes hacer esta oración conmigo. Es una oración sencilla. Y después tiene que crecer. Lee la Biblia. ¿Querés leer el celular, las noticias nacionales, provinciales, internacionales? Leerlo todo. Y en la Biblia te va a enterar mejor que las noticias. Es bueno leer las noticias. Yo leo. Alguien dijo que un predicador, John Stott, decía que en un lado tenemos que tener la Biblia, en el otro el diario. Porque el cristiano tiene que saber en qué está viviendo, en qué momento. Pero hoy tenés que confesar a Jesucristo.
Si no has hecho esta decisión, puedes confesar. Si hay alguien que quiere reconciliarse con el Señor, decir, no, yo hoy me entrego a Cristo. Hoy es mi día. Yo quiero invitarte a que vengas aquí. Y vamos a orar, vamos a adorarle, vamos a cantarle al Señor. Y decir, si hoy tenés que confesar a Cristo. Y confesar a Cristo hay que hacerlo público. No es confesar, no, yo lo confieso en mi intimidad. No, confesarlo públicamente. Es igual que el bautismo esto. Uno tiene que ser cristiano en la iglesia y afuera. No es cristiano aquí y afuera otra cosa. No funciona así. Oramos. Si quieres aceptar a Cristo, Señor Jesús, puedes repetir conmigo. Señor Jesús, entiendo que te necesito. Entiendo que tú eres el Salvador del mundo. He escuchado tu palabra y reconozco que tú eres esa piedra externa que viene para golpear a esta imagen, a los reinos del mundo, a la historia de la humanidad, y que todo va a caer y tú se va a ser levantado como un gran monte que llenará toda la tierra. Señor, yo abro mi corazón y te recibo como mi único Señor y Salvador de mi vida. Ayúdame a ser la persona que tú quieres que yo sea. Ayúdame a ser una nueva persona. Señor, yo quiero ser un verdadero cristiano, un verdadero hijo de Dios, una hija de Dios. Señor, conforme a tu palabra, dame un corazón limpio. Señor, ayúdame a vivir en integridad, moralmente, en una buena conducta. Señor, que lo que vivo en la fe, lo viva en la vida de testimonio, en la vida práctica diaria. Señor, ayúdame. Yo necesito que tu Espíritu Santo, ayúdame. Hoy necesito tu ayuda. Señor, yo te doy gracias porque has escrito mi nombre en el libro de la vida. Gracias porque tú me has dado vida eterna. Y yo reconozco que tú eres mi Salvador. Porque tú has amado al mundo, porque de tal manera, dice tu palabra, has amado al mundo. Señor, que has venido por mí, Señor. Te doy gracias, Señor. Amén y amén. Si has hecho esta oración, Cristo vino a tu corazón. Habla con Jesús. Así como hablas con tu amigo, con alguien, habla con Jesús en tu pieza, cuando vas de camino, lees la palabra de Dios. El Espíritu Santo te va a instruir, te va a ayudar.